A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Después de haber visto la luxación congénita de la cadera y los tratamientos que decíamos que lo ideal es empezar lo más temprano posible para poder realizar tratamientos con un simple pañal de fresca o con un arnés de Public, ¿no? O si ya es un poquito más tardío, si el niño está un poquito más grande, entre los 6 meses, a partir de los 6 meses, decimos que ya necesitamos de férulas más duras que nos va a abducir las caderitas. Entonces tendríamos ya que vernos obligados a hacer una reducción cruenta, una reducción abierta de la caderita y posterior a eso mantener la inmovilización, bien sea con férula, bien sea con yeso, pero durante mucho tiempo. Ya, entonces eso tenemos que tener dentro de la cabeza, que tenemos que hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Si es factible el día del nacimiento del niño, ahora nos vamos a dedicar más bien a una fractura, vamos a seguir con las fracturas, y es la fractura de la diáfisis femoral, la diáfisis del fémur o del eje central del fémur. La imagen, por favor. Vemos cómo una fractura a nivel de la diáfisis del fémur y que no interesa la articulación, bien sea distal a nivel de la rodilla o bien sea proximal a nivel de la cadera, no está prácticamente. Estas fracturas se producen por lo general por un traumatismo de alta velocidad y en menos proporción en traumatismos leves o torceduras que se van a ver. Se van a producir igualmente a todas las edades. Vamos a tener estas fracturas igual que en cualquier otro sitio, igual que en el húmero, igual que en el radio, en el cúbito, igual que en cualquier otro, en la tibia, igual vamos a ver igual las mismas clasificaciones de las fracturas. Vamos a tener una fractura transversa, vamos a tener una fractura oblicua, vamos a tener una fractura con un tercer fragmento en ala de mariposa, o vamos a tener también las fracturas multifragmentarias en las cuales, ahora, dentro de esta clasificación también tenemos que tener en cuenta que tal vez aquí en el muslo vamos a tener fracturas expuestas, fracturas en las cuales se va a poner en contacto el hueso con el exterior, fracturas que van a producirse una fractura en la cual el peatón está cruzando la calle y le golpea el guardafango de un carro. O bien sea el paciente que va viajando dentro del auto y se golpea violentamente contra otro auto y se va a golpear la rodilla, va a golpear contra el tablero del auto y va a producir una torsión y una rotación. Y esto nos va a producir la rotación. Ahora, estas fracturas oblicuas también, decimos, van a poder salir al exterior y poder ser una fractura o bien sea cerrada o bien sea una fractura abierta, una fractura expuesta, infectada. Muchas veces tenemos que tener mucho en cuenta este tipo de clasificación con el objeto de realizar el tratamiento.
El tratamiento igual va a ser, bien sea con un clavo endomedular, bien sea con una placa, ¿no? Placas que han ido evolucionando también. Tenemos las placas de Sherman, unas placas delgaditas, metálicas, maleables, que se movían mucho, ¿no? En las cuales manteníamos la fractura colocada en su sitio y íbamos a mantener con una férula, con un yeso pelvipédico, con el objeto de poder mantener la fractura en su sitio. Ahora las placas son mucho más rígidas, más grandes, más gruesas, toleran mucho más el peso y vamos a colocar. Ahora, siempre vamos a tener en cuenta que en la fractura, que en el tratamiento con una placa de una fractura, vamos a tener que poner tanto proximal como distal un cierto número de corticales usar. O sea, usar por lo menos unos 3 tornillos que están cogiendo 2 corticales a cada lado, de 3 a 4 tornillos a cada lado de la fractura. Y a más de eso, en las fracturas oblicuas, cuando tenemos una fractura oblicua larga, nos vamos a hacer un tratamiento. La placa va a ser únicamente ya de neutralización y vamos a realizar la reducción en sí mismo mediante tornillos interfragmentarios. 1 o 2 tornillos interfragmentarios en los cuales vamos a colocar con compresión que está haciendo el orificio proximal por donde va a entrar, va a ser más amplio que el distal. Entonces, al momento que se realiza el cierre del tornillo, vamos a ver cómo la parte distal se atrae hacia la proximal y va a darle una compresión de unos 100 kilopondios que nos va a dar cada tornillo. A más de eso, colocamos los tornillos para la neutralización, para evitar que se rote la fractura, para evitar que se flexione la fractura, vamos a colocar unos 3 tornillos distales a la fractura y otros 3 o 4 tornillos proximales a la fractura. Igualmente, sí, podemos realizar el tratamiento mediante el enclavijado. De los enclavijados endomedulares, el primerito que empezó prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial es el enclavijado de Kuncher. Enclavijado de Kuncher, un clavo trilaminar en el cual se ponía también desde la parte proximal, desde el trocánter mayor, y se pasaba a través del canal medular hasta la parte distal de la fractura. Difícil, teníamos que ir rezando poco a poco y aumentando el grosor hasta que quede el clavo endomedular que vamos a colocar fijo, con el objeto de evitar las rotaciones, evitar que rote entre los fragmentos, y esto se va a dar. Igualmente, ahora esto ha evolucionado y ya tenemos y hemos visto en las láminas, en algunas láminas, varias láminas que hemos presentado, hemos visto también los clavos encerrojados. Clavos que tienen orificios en el clavo, unos 2 orificios proximales, unos 2 orificios distales, y vamos a colocar, una vez que hemos colocado, fresando a sí mismo y metiendo a presión ese clavo, vamos a evitar que rote esa fractura mediante 2 tornillos que estamos poniendo, o un tornillo distal y un tornillo proximal. Entonces, estos son los... tenemos que en el caso de la placa, la consolidación va a ser primaria. No vamos a tener el clavo exuberante, el callo exuberante, sino que vamos a tener una consolidación interfragmentaria únicamente. En cambio, en el clavo, o bien sea en el tutor externo, que muchas ocasiones, ya decíamos, como se trata de fracturas expuestas, nos vemos obligados a realizar la colocación de un tutor externo.
Tutor externo, que no es otra cosa que la transficción de clavos proximales a la fractura y distales a la fractura y unidos por una barra externa que nos va a dar la fijeza y vamos a mantener con este tutor externo mientras se dan las consideraciones. Puede ser bien que llegue a consolidar la fractura, si es que llegan a curar igualmente los tejidos blandos, vamos a consolidar la fractura. Hasta que se consolide la fractura vamos a mantener el tutor. Y si es necesario, a mitad del camino vamos a cambiar de método. Una vez que ya se ha curado las partes blandas, una vez que está bien cerrada las partes blandas, vamos a colocar bien sea una placa de compresión en la cual nos va a dar una mayor fijeza, o bien sea vamos a colocar un clavo encerrojado, un clavo con tornillos proximales y distales para evitar las rotaciones de esto. Igualmente, tenemos que hablar que en muchas ocasiones no podemos realizar la cirugía de inmediato y nos vemos obligados a colocar una tracción de partes blandas. Tracción de partes blandas que no es otra cosa más que el tratar mediante un peso de colocar los huesos, el foco fracturario en su lugar, realizar la reducción del foco, bien sea en las fracturas cabalgadas, bien sea en las fracturas que están diastasadas. Vamos a realizar la tracción y vamos a colocar en su sitio las fracturas. Igualmente, pero teniendo en cuenta, y entre comillas, digo, se puede realizar como tratamiento definitivo esta tracción de partes blandas o esta tracción percutánea a nivel de transficientes, a nivel de supracondilia o a nivel de la meseta tibial proximal. Vamos a realizar la tracción y vamos a mantenerla en una férula de Brown o una encuacheférula con el objeto de mantener esto. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que este tratamiento nos va a obligar a mantenerle al paciente con una hospitalización muy prolongada, una hospitalización que va a ser insuficiente para mantener eso, ¿no? Entonces tenemos que realizar pensando en eso. Entonces, si vamos a mantener al paciente durante las 12 semanas que hospitalizado, entonces vamos a tener que ver que una vez que se ha logrado la reducción de la fractura, vamos a vernos obligados a cambiar del método al andar. Vamos a cambiar a la colocación de una placa o vamos a ver una colocación de un clavo endomedular. Igualmente, decíamos que estas fracturas se presentan a cualquier edad. Igual, puede ser un trauma obstétrico, el momento que está naciendo el niño, que se puede producir una fractura y tenemos que tener un diagnóstico diferencial bastante severo. Pueden ser fracturas por alguna otra enfermedad, no por traumatismo obstétrico, en las cuales vamos a colocarle al paciente en una tracción al cenit, vamos a colocar una tracción hacia arriba, jalando de partes blandas, desde las partes blandas del pie y del tobillo, y vamos a colocar una pesita con el objeto de que se realice el alineamiento de esto. Tenemos que tener en cuenta que no podemos permitir las rotaciones en este tipo de fracturas. Vamos a mantener esta tracción al cenit durante unos 12 días y siempre manteniendo el eje del miembro en una buena posición. Decíamos al comienzo, cuando hablábamos de las fracturas en los niños, decíamos que esas fracturas van a curar más rápido. Y decimos que en este niño, más o menos a los 12 días, ya podemos ver una consolidación blanda
pero que ya va a mantener en su sitio la fractura del fémur. Ya no se va a angular, ni se va a diastazar, ni a cabalgar esta fractura. Entonces, hablamos que esta fractura va a consolidar más rápido. En los niños en general consolida bastante más rápido. Y recién a este nivel, cuando ya tenemos una consolidación parcial de esto, podemos pasar a colocar un yesito que vamos a mantenerle durante las 12 semanas completas hasta que se consiga la consolidación. Vemos en los niños también que también puede haber, ¿no?, los decolamientos epifisarios. Decolamiento epifisario que decíamos que no es otra cosa más que la fractura a nivel del núcleo de crecimiento. Núcleo de crecimiento, bien sea distal o bien sea proximal. Así tenemos las fracturas del eje femoral. La próxima semana vamos a hablar un poquito sobre las fracturas supracondilias y vamos a hablar un poquito sobre las rodillas, lesiones que se presentan con bastante frecuencia y que vemos en la consulta con bastante frecuencia, lesiones de estas. Gracias, Miguel. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.